Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestra transmisión en el estudio de cierre de Shabbat, nuestro cierre de día de reposo. Y hoy continuamos con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Recordarán que hace 8 días, el Shabbat pasado, estudiamos los versículos 1 al 5 del Evangelio de Juan, ya que solamente avanzamos 5 versículos porque es un tema, uno de los temas más importantes y más complejos, yo diría, de toda la escritura relacionados con la deidad de Yeshua. Así es de que fueron 5 versículos, no muy extendido el estudio, incluso muy a propósito, tratando de que no se hiciera tan pesado. Y bueno, esperando que sea de beneficio y de una opinión más de un servidor que pueda apoyarles, abonar en la instrucción que ustedes están teniendo de parte del Señor. Así es de que a partir de ahorita vamos a ver a partir del versículo 6. Pero vamos a consagrar, como siempre lo hacemos, este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este Shabbat que hemos tenido, este día de reposo, Señor, porque nos hemos sentido cobijados en ti, Señor. Gracias porque nos has enseñado tu bendita palabra y lo sigues haciendo, y yo te pido, mi Dios, que en esta tarde podamos tener la revelación de tu Hijo amado Yeshua, Señor, que tengamos la revelación del Hijo de Dios, de nuestro Maestro en nuestras vidas, de todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Yo te pido que todas estas palabras que sean derramadas queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, para no olvidarlas y aplicarlas a nuestra vida, enseñárselas a nuestros hijos, Señor. Gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos. Te pido por la salud de Humberto, por todos aquellos que se están conectando, también por aquellos que están enfermos, Señor. Yo te pido que traigas salud, sanidad a sus vidas, mi Dios. Te pido todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Muchas gracias. Así es. Bueno, yo estaba pensando en la mañana que no iba a poder tener ese estudio con ustedes por problemas de poquito afectación de la garganta, pero gracias a Dios aquí estamos. El Señor es bueno. Así es de que acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí en el Evangelio de Juan, a partir del versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 para tomar contexto. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Literal, no hay confusión, el verbo era Dios. Yud Hei Vav Hei Akatán, Yud Hei Vav Hei, el Hijo, el enviado. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Yeshua, fueron hechas, y sin Él, es decir, sin Yeshua, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yeshua era la luz de los hombres, por cuanto trajo luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas que tiene que ver con la oscuridad, el desconocimiento, la ignorancia, todo aquello que te impide tener la revelación de Dios, el conocimiento de Dios. Eso es las tinieblas. Pero la luz, que es Yeshua, resplandece en ese mundo de tinieblas, en ese mundo de ignorancia, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra Yeshua. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este enviado de Dios que se llamaba Juan es una referencia a Juan el Bautista. Así es de que aquí vamos a comenzar, Juan el apóstol va a comenzar a hablar acerca de Juan el Bautista, y vamos a ver la gran importancia del papel de Juan el Bautista, lo que desempeñó previo al ministerio de Yeshua. Este vino por testimonio
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, ¿cuáles fueron sus palabras? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esas fueron sus palabras. Y dice el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Es decir, Juan el Bautista tendría que ser testigo de esta gloria de Dios a través del Hijo. Y en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando vimos cómo es que en el bautismo de Yeshua, Juan el Bautista ve al Espíritu de Dios que desciende sobre Yeshua. Se abre el cielo, pero esto lo ve él y escucha la voz del Señor. De esto tendría que dar testimonio, y así lo hizo. Dice versículo una vez más, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto es bien importante porque pudiera pensarse, si se lee mal, pudiera pensarse que Juan el Bautista fue la luz, y no. Aquí claramente se dice que él no era luz. No era él la luz, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Muy a propósito, lo aclara, precisamente porque hubo quienes pensaron que Juan el Bautista era el profeta prometido o el espíritu de Elías. El pasaje con el que se relaciona a Juan el Bautista al decir que este no era la luz, sino quien daría testimonio de la luz, nosotros lo podemos ver en versículos más adelante de este mismo capítulo, los capítulos 19 al 23, en donde dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Yo no soy Mashiach, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Si no es una, es otra. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y bueno, aquí vamos a ver más adelantito que está citando al profeta Isaías, Juan el Bautista. Así es de que en la parábola del redil, Juan el Bautista está representado por el portero, aquel que anuncia la llegada del rey. Esto es bien importante, una vez más. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Un testimonio, ¿cuál es el propósito de un testimonio? El propósito de un testimonio tiene que, el propósito es anunciar la verdad. De otra manera sería un testigo falso. Un testimonio verdadero, fidedigno, anuncia la verdad, y en este caso la luz. Pero también el propósito de un testimonio es dar paso a la convicción. Por ejemplo, en un juzgado, en un tribunal, los testigos, de acuerdo a su testimonio, si es fidedigno o no, le van a proveer de convicción al juez de elementos suficientes para dar paso a la verdad, para continuar en la investigación. Como que da paso, abres camino hacia la verdad. En ese sentido,
Podemos ver una analogía en Juan 10 acerca de una parábola que enseñó Yeshua. A partir del versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Está hablando de Yeshua, aquel que entra por la puerta. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, ¿quién es el portero aquí? Juan el Bautista. Juan está abriendo la puerta a Yeshua. Juan está siendo el portero. Juan, a través de su testimonio, está abriendo la puerta del redil para que las ovejas escuchen la voz del pastor. Es una analogía interesante que vemos en la propia parábola que enseña Yeshua. A propósito, el Señor está hablando de este portero. Bien pudo haber omitido al portero, pero no, lo menciona muy a propósito. Versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí Juan va más profundo. Está hablando de Génesis 1, continúa hablando de Génesis 1, como vimos en los primeros 5 versículos, acerca del tema de la creación. Pero también une los tiempos, como si uniera los tiempos, y menciona el tema del rechazo del Mesías. Una vez más, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. Ajá. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ok? Y luego dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aquí, cuando dice y el mundo por él fue hecho, tiene que ver con Génesis 1, desde el tiempo de la creación de todas las cosas. Pero dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Te estás dando cuenta cómo es que Juan está hablando de Génesis 1? Continúa hablando de Génesis 1 para que nos quede muy claro que el motivo de la creación de todas las cosas es Jesucristo. La característica de los 4 evangelios en relación a Juan el Bautista, es que representa el testimonio de la luz, que en el contexto de los primeros versículos de Juan 1, armonizado con Génesis 1, el testimonio de Juan resulta de vital importancia porque la luz de la cual da testimonio es precisamente la vida de los hombres a través de su enseñanza. Entonces, si este testimonio tan importante tiene que ver con la enseñanza de Yeshua, imagínate lo importante que es que tú entiendas Génesis 1. Y a partir de entonces, toda la enseñanza por el filtro de la doctrina de Jesucristo. Entonces, y es justo lo que hemos estado haciendo desde que empezamos a estudiar Génesis 1. ¿Estás de acuerdo? Lejos de tener estudios relacionados con comentarios rabínicos, con comentarios relacionados con la Mishnah, con la Kabbalah, o sea, tantas cosas que tiene el pueblo judío relacionado con tratar de entender lo que no se les reveló. Ellos están justificados. Pero nosotros, teniendo al Hijo, teniendo el testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo, pues bueno, tenemos una riqueza que deberíamos sentirnos muy agradecidos con el Señor por este favor inmerecido que tenemos. Versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tomen nota de cómo lo escribe Juan, una vez más. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, palabras para anotar. Recibir, a todos los que le recibieron. Anoten o subrayen recibieron. A los que creen en su nombre, creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú no entiendes el versículo 12 y el versículo 13 en su contexto correcto, te vas a equivocar, porque entonces si dices, tú tengo la potestad, pues ya. ¿Qué es potestad? La autoridad. Entonces tú tienes la autoridad de hacerte hijo de Dios. ¿Es así? Porque dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces no es de tu voluntad, ni de tu carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son dos cosas totalmente opuestas. Entonces hay que entender perfectamente las palabras de Juan. Yo les dije que iba a ser un estudio profundo. Solamente que aquí vamos a avanzar hasta terminar. Me van a tener que esperar y espero que la garganta me aguante. No vamos a tardarnos mucho, se los prometo. Vamos a tratar de hacerlo más ligero. Hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no la potestad de ser hijos de Dios. Son dos cosas distintas. En la forma de expresarlo está la clave. El apóstol Juan, al escribir que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, se refirió al pueblo judío, lo que armoniza con las propias palabras de Juan el Bautista al decir, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En el versículo 26 dice esto. Lo vamos a verlo más adelante, cuando le preguntaron. En consecuencia, por cuanto sus hermanos del pueblo judío no le recibieron, Juan habla acerca de todo aquel que recibe y que cree en su nombre. Recibir a Jesucristo es recibir su autoridad sobre ti. Es como, no es una corona, sino es un yugo, el yugo del que habló él. Tú recibes su yugo, le recibes a él, recibes su autoridad, su mandato sobre ti, te sometes y esa es la forma como le recibes. ¿Y de qué manera lo expresas? Obedeciendo su ley, sus palabras, sus mandamientos. Cuando entonces dice y que creen en su nombre, entonces a esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que la potestad de la que habla el apóstol Juan es la facultad dada a todo aquel que crea, lo que significa someterse al nombre de Yeshua, a su autoridad. Es decir, someterse y vivir bajo su gobierno de Yeshua, cumpliendo todas sus palabras. Él mismo lo dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que por un lado tenemos una salvación por la cual no hicimos absolutamente nada para merecerla, a través de su cruz, ¿ok? Y la recibimos solo por su gracia, como un regalo. Y por otro lado, creyendo en Yeshua, con toda la implicación que representa creer en su nombre, se nos ha dado la potestad para que creyendo en Yeshua, como dice la Escritura, seamos entonces hechos hijos de Dios. No antes, no solamente porque tú quieras, no solamente porque tú lo decidas. Ah, sí, bueno, sí yo creo en Yeshua y ya andas bien perdido obedeciendo la ley tradicional judía. Y ni siquiera has entendido, terminado de comprender la profundidad de las palabras de Jesucristo. ¿Cómo dices creer en Jesucristo? ¿Cómo dices creer en Yeshua? Entonces no lo has recibido.
es difícil armonizar una situación así. Entonces, es decir, no que tengamos nosotros la potestad o la autoridad de decidir ser hijos de Dios. Tú no tienes esa potestad, sino la potestad de guardar su nombre, y así entonces que por causa del Espíritu de Dios seas hecho hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Lo voy a volver a leer. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de hacerse hijos de Dios. ¿Así dice? No. Les dio la potestad de hacerse hijos de Dios. No tienes la potestad de hacerte hijo de Dios. Tienes la potestad de ser hecho. De que seas hecho hijo de Dios. Entonces hay un intervalo, hay un intermedio en esto, entre que tú lo quieras y entre que seas. En esto hay un intermedio. Es como la profecía del alfarero. El alfarero está haciendo la vasija, la está amasando, la está mezclando con agua, pero está haciéndola. Sí. O sea, es esa la profecía. Dios es el alfarero, nosotros la vasija, y Él está haciéndonos hijos de Dios. Así, igual la vasija puede quebrarse, sí, pero la vuelve a hacer. En este caso hay un intervalo, y en este hay un intermedio, hay un intermedio en esto de que tomas tú la decisión de querer ser hijo de Dios. ¿Sí? ¿Tienes esa potestad? Sí. Porque ¿en qué estriba la potestad? En que manifiestes querer ser en recibirle, es decir, comenzar a cumplir su ley. Ya comenzaste a guardar el día de reposo, qué bueno, ya comenzaste a conocer, ya comenzaste a estudiar, ya comenzaste a guardar la ley, poco a poco ahí vas. Ok, eso es la potestad que Él te dio. Es una autoridad que te dio y la puedes ejercer libremente, qué bueno. Pero ahora, el que seas hecho hijo de Dios no depende solamente de eso, no depende de ti, depende de Jesucristo, de Yeshua, del Hijo, del intercesor, aquel que le da entrada, el Rey de Israel que te da entrada y que te adhiere a la nación del pacto. Esto es importante que nos quede muy claro, porque muchas personas piensan que porque ya empezaste a guardar el reposo, ya hiciste tu sumersión, ya empezaste a guardar las fiestas, pues ya, o sea, ya como que, y de repente si mal nos va, pues como que nos subimos al tabique y ya nos mareamos. Pues no. ¿Cuáles serían las señales? ¿Tú qué señales podrías ver en una persona en la que el Señor ha comenzado a hacerle ya hijo? Y que no solamente dependió de su mucho querer de esta persona. Pues cuando uno empieza a obedecer la Torah, pero de manera sobrenatural, que no es de tu naturaleza. No es de tu naturaleza a lo mejor portarte bien y ya lo estás haciendo. O ser generoso. Ajá. O desprenderte, ¿no? De cosas que incluso a lo mejor tú necesitas, pero sabes que también la necesita otro. Cosas que no son comunes quizás. Sí hay forma de darse cuenta. Pero ¿qué crees? También otra muy importante. No nos es permitido a nosotros juzgar eso. O sea, tú puedes darte cuenta, sí, digo, pues a veces es muy obvio, a veces el cambio de la gente es tan drástico, tan drástico que tú te das cuenta. Pero incluso nosotros no podríamos, no nos es dado a nosotros juzgar eso, quién sí, quién no, porque eso es un trato directo con el Señor.
Lo que sí nos está, nos es permitido a nosotros, pues es exhortar, hablar de la Escritura, pero no hacer juicio acerca de quién sí y quién no, porque esto ya sería como que nos convertimos en jueces y no lo somos. ¿No? Cada quien sabe. Y no lo somos en un momento dado. Claro, así es. Por esa razón dice el apóstol Pablo, hablando de la cena de la Pascua, respecto de aquellos que podrían correr el riesgo de participar sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, pues dice, pruébese a sí mismo. Es decir, la responsabilidad es de cada quien, es de cada persona. Así es de que hay que poner atención, subrayen estos dos versículos, el 12 y el 13, pongan mucha atención, porque esto de la potestad que se te da tiene un límite, y eso no implica que ya seas hijo, eso depende del Señor solamente. Dice el versículo 13, los cuales no son, por esa razón dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Aquí no tiene que ver tu linaje. Que es que yo soy de descendencia judía y que ya me puse a investigar y que soy de la tribu. Pues, perdiste tu tiempo. Perdiste tu tiempo. No son engendrados de sangre los hijos de Dios, ni de voluntad de carne, no por mucho que quieras, no por mucho que cumplas la ley y que te esfuerces y que te vuelvas súper religioso. No depende de eso, ni de la voluntad de varón, no depende de ningún tipo de líder, absolutamente nadie puede decirte. Por eso es importante que tengamos mucho discernimiento en este tema, porque no es correcto que acudas ante alguien, quien quiera que tú consideres que puede darte un buen consejo, una buena, o no sé, con quien tú tengas confianza para preguntarle acerca de este tema. Jamás debes preguntarle a varón si tú eres o no eres hijo de Dios. Esto tú tienes que discernirlo en el Espíritu, y el Padre te lo va a hacer ver, te lo va a revelar. Verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia, recuerden que ya lo vimos en el capítulo, en el Evangelio de Lucas, también en el Evangelio de Marcos, me parece. La palabra gracia en el griego es la palabra charis, y en determinado contexto significa una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de las personas. Es una influencia divina. La gracia, por eso no depende del hombre, sino que tiene que ver con algo, lo que tú decías ahorita, algo sobrenatural que empieza a acontecer en la persona, algo que no es de sí. Comienza a hacer cosas que normalmente no haría esta persona. En ese momento está recibiendo la gracia. Pero dice el texto, y vimos su gloria como dije, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Yeshua. Así es de que esto significa, o podría significar, que el concepto lleno de gracia aplicado a Yeshua implica que Yeshua era lleno de toda la influencia de Dios sobre su vida mortal, porque en el momento que nace, se hace carne, deja su calidad de deidad. Desde el principio de la creación estaba con el Padre, ¿sí? Pero estaba con él en la eternidad, en su calidad de deidad. En el momento que nace, se hace carne, abandona temporalmente su calidad de deidad y se hace carne. Así es de que, aplicado a este tema de la gracia, lleno de gracia,
tiene que ver con esta influencia divina sobre el corazón, que es sobre el corazón de los hombres, en este caso la influencia de Dios sobre la vida mortal de Yeshua, para manifestar su gloria, la gloria de Dios. En este sentido es que Yeshua tenía toda la influencia del Padre en absoluta verdad. Gracia en el hebreo es la palabra gen, que significa bondad también, ¿sí? Y en este caso, como lo vimos, la palabra gracias. Gracia, perdón, en el griego. Mientras que la palabra verdad en el hebreo es la palabra emet. Emet, que tiene que ver con confiabilidad, certidumbre, fidelidad. Así que podemos ver la expresión del siervo de Abraham al referir que al hacer mención de la gracia, la influencia divina en el corazón de Abraham y la verdad, la bondad a favor de Abraham, por supuesto, en esto que sucedió. Si pueden ver ahí Génesis 24, versículo 27, vamos a ver cómo lo expresó. Dice, y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo, o sea, de Abraham, su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Fue justo cuando fue a buscar la esposa para Isaac, de lo que hablábamos en la mañana. Entonces, y aquí la palabra misericordia también tiene que ver con esta palabra, la palabra bondad. ¿Okay? Así es de que esta expresión acerca de que Yeshua fue lleno de la gracia y de verdad tiene que ver con toda la influencia de Dios, con todo el poder del Señor sobre el Hijo. Verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, y la expresión de Juan el Bautista, el que viene después de mí, es antes de mí, la expresó en el sentido de la eternidad de Yeshua, como vimos en Juan, de los primeros versículos 1 y 2. Y aquí aprendemos un principio de vital importancia en el enfoque del ministerio de Juan el Bautista, ya que siempre trasladó la atención de las personas que le oían hacia Yeshua como el objetivo más fundamental de la fe. Esto es bien importante que nosotros lo aprendamos y lo asimilemos de la misma manera en que Juan lo hizo. Si Juan lo hizo, imagínate lo que tendríamos que hacer nosotros, tú y yo, tú y yo que hablamos de Yeshua, que proclamamos su enseñanza. Así es de que muy importante esto. Dice versículo 16, porque de la plenitud tomamos todo, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, de Yeshua. Esto es bien importante porque no significa que una cosa haya sustituido a la otra. La expresión que vemos aquí, que cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, indica que los atributos divinos de gracia y verdad de Yeshua son el complemento para cumplir la ley, conforme a la manera en que Dios quería que viviera el hombre, y así dándole honor a su nombre, atendiendo a la doctrina del Hijo. No significa que sustituya la ley, la gracia y la verdad del Señor, de ninguna manera. Al contrario,
Yeshua siempre habló de la ley, siempre habló de Moisés y los profetas, y él mismo lo dijo: no vengo a abrogar, sino a cumplir la ley y los profetas. Verso 18: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías, no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? En relación a la pregunta de si era Elías, eso tiene que ver con la profecía que antes de los últimos tiempos, acerca de lo que el espíritu de Elías iba a hacer. Malaquías 4, del 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, y lo liga con la ley de Moisés, los últimos tiempos. El profeta habla de los últimos tiempos y lo liga de inmediato con la ley de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Esto qué significa? Esto significa que antes de los últimos tiempos, el espíritu de Elías, lo que va a hacer de forma sobrenatural en todo el mundo, es que va a hacer que las personas quieran regresar a todo lo que hacían los padres, los patriarcas. Cuando dice los padres, no significa tus papás en casa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestros antepasados, con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? El corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Es decir, va a haber una conexión ahí del anhelo por cumplir su ley, precisamente porque está mencionando la ley de Moisés. En relación a la pregunta de si era profeta, los líderes querían saber si Juan el Bautista era el profeta prometido al pueblo al que según le tendrían que escuchar por mandamiento de Moisés. Deuteronomio 18, a partir del versículo 15. Profeta de en medio de ti, está hablando a Israel, Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Es un mandamiento. Entonces por eso le preguntaron, porque sabían que tendrían que oírle, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré. Ahí está la promesa y la respuesta. De en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Está hablando de Yeshua. Fíjate qué importante. Si Yeshua iba a ser este profeta, significa que Dios iba a poner en su boca las palabras de Dios mismo. Dice una vez más, versículo 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si tú estás escuchando a Jesucristo a través de tu propia Biblia, hazte cuenta que son las palabras de Dios mismo hablándote a ti cuando dice que cumpla su ley. Porque incluso Yeshua mismo lo confirma. Las palabras que yo les doy no son mías,
sino de aquel que me envió. Está confirmando esto. Verso 20 dice, y el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así es de que es muy claro que está hablando de Yeshua. Por eso dijo Juan, no soy yo el profeta. Una vez más, verso 21 de Juan 1 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías habló de este tema diciendo, voz que clama en el desierto, cita las propias palabras del profeta diciendo, voz que clama en el desierto, preparad camino a Dios, camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. O sea, así es de que si Juan el Bautista está citando al profeta Isaías, diciendo claramente, preparad camino a Yud-Hei Vav-Hei, y Juan dice lo mismo, ¿quién es Yeshua? Yud-Hei Vav-Hei Akatán, Yud-Hei Vav-Hei menor, que en el pueblo hebreo antiguo, como se le conocía, Yud-Hei Vav-Hei Agadol, Yud-Hei Vav-Hei grande, o Yud-Hei Vav-Hei Akatán, pequeño. Así es de que son dos deidades, y una de las dos deidades está ya a punto de llegar. Por eso Juan decía, voz que clama en el desierto, citando precisamente al profeta Isaías. Verso 24 de Juan 1, y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Ni uno, ni otro, ni otro. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto me pongo a leer. Yo siempre que leo esto se me eriza la piel. Te voy a explicar por qué. Esto es impresionante. Lo que dice Juan aquí es impresionante. En este momento a Juan se le da una revelación impresionante acerca de toda la ley sacrificial. La implicación profética en esta expresión de Juan el Bautista es una impresionante revelación que recibió acerca del propósito de Yeshua, su ministerio, al describirlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió que en Yeshua se cumpliría todo el propósito de la ley sacrificial, todo el propósito de los sacrificios en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Por lo que a partir de ese momento, Juan supo que Yeshua tendría que ser sacrificado como parte esencial de su ministerio, porque en Yeshua se cumpliría la esencia de toda la ley sacrificial. La sustitución, no por uno o por un grupo de personas, sino por todo el mundo, como él lo dijo literalmente. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua, el Mesías,
Señor nuestro. Aquí está la dádiva. Haz de cuenta que Juan el Bautista, al hacer este anuncio, dice, esta es la dádiva de Dios. Por causa de la muerte a la que estamos destinados todos. Para que no muramos. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es de que forzosamente tendría que ser sacrificado el Señor. En ese momento, así es de que cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es como si dijera, he aquí la ofrenda del Eterno por el mundo, por el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué era primero que yo? Resulta que, de acuerdo a la fecha de sus nacimientos, porque ellos eran primos. Juan el Bautista era primo de Yeshua. ¿Quién era mayor? Juan el Bautista. Juan el Bautista era mayor, así es de que ni físicamente era antes, no estaba hablando de ese tema. Juan el Bautista estaba hablando perfectamente, estaba hablando de la calidad eterna de Yeshua. Verso 31. Y yo no le conocía, claro, y yo no le conocía. Es más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hace algunos meses vimos el tema del bautismo? Todo el tema de tratando de aclarar los aspectos tradicionales de la enseñanza rabínica relacionado con la Tevilá y la Mikvé, el propósito y todo esto que al final de cuentas nada te conecta con el Mesías. Aquí estamos viendo qué importante es que entiendas en su esencia, en su profundidad, el tema del bautizo. Porque de otra manera, si no lo entiendes, pues simple y sencillamente estás haciendo algo totalmente ajeno a la fe de Jesucristo. La diferencia entre ambos bautizos está representada por el ministerio de Juan y el ministerio de Yeshua. Son dos ministerios. Lo que significa que en el caso de Juan, como aquel que se constituyó como la voz en el desierto para preparar el camino al rey, su bautizo en aguas, que es el que hoy practicamos cuando hacemos la conversión y el compromiso de vivir bajo la ley de Dios, ese bautizo en aguas es la manifestación que tú y yo hacemos. Esa es la potestad. Ya estás decidiendo, ya estás teniendo esa potestad que se te dio. Mediante este bautizo, para tener una convicción, para recibir la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Ok, lo que estábamos explicando hace un momento. Ese bautizo en aguas, que es realmente bajo este contexto, bajo este motivo, realmente solamente una vez. Cuando bajo la enseñanza de Juan el Bautista. ¿Ok? Mientras que el bautizo de Yeshua, como lo expresó el propio Juan en el Espíritu Santo, implica una segunda etapa en la vida del creyente. Esto es
la confirmación del pacto que es manifestada por la obra sobrenatural en la vida de las personas. Lo que comentabas hace rato. De poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Exactamente. El momento en que se cumple la profecía de Jeremías, justamente en ese momento ya tú comienzas a tener, significa que ya el Señor te ha hecho hijo. Sí. O sea que Juan estaba bautizando al pueblo, pero el pueblo iba a necesitar el bautismo claro. del Espíritu de Dios que iba a traer Yeshua. Por supuesto, por supuesto. Es decir, Juan el Bautista estaba bautizando en agua, pero como una preparación. ¿Qué significa esto? Esta es la potestad de la que está hablando Juan. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, la potestad de decidir, de querer ponerte el yugo de Yeshua. De entrar en pacto con el Eterno. Esa es la potestad que tú tienes. De arrepentirte, exactamente, de arrepentirte. Porque precisamente ese fue el discurso de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso te toca a ti. La segunda parte, que es la parte más importante, eso ya es obra del Espíritu de Dios, que obra en que se manifiesta en las personas. Así es de que acompáñenme a Hechos, por favor, capítulo 19. Desde el versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, la decisión que tomaron ellos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Claro, es el bautismo que tú haces al momento de querer entrar en pacto. O sea, es decir, arrepentimiento tiene que ver con teshuvah, con regresar, ¿okay? Cambiar de vida. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, en idiomas, otros idiomas, y profetizaban, es decir, hablaban las maravillas de Dios, hablaban la ley de Dios. Y esta es una obra sobrenatural que vemos como testimonio, porque como hemos visto en otros apartados, este poder sobrenatural como promesa a sus apóstoles fue especialmente a estos que se les dio a Pablo y a los demás apóstoles, que empezaron a hacer milagros, resucitaban personas, sanaban cojos, etc. Esto significa que es necesario que la obra que nosotros iniciamos sea completada por Yeshua. Nosotros, por nosotros mismos, no la completamos. Así es de que, fíjate qué importante es que seamos conscientes y no estemos como que demasiado seguros de que nosotros tenemos esa potestad. Perdón. Esa potestad o ese poder. Perdón. Ese poder no lo tenemos. Una vez más, verso 33 dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre aquel que veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le dije, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Yeshua que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yeshua.
Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Maestro, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Se dieron cuenta cómo se describe que los discípulos que estaban con Juan, sus discípulos, comenzaron a seguir a Yeshua? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué te dice a ti esto? Porque conocieron pues que era el maestro. Así es. Y ya era tiempo de seguirlo. Así es, así es. Esto significa que no hay maestros. Pues no. Se acabaron. Si Juan el Bautista, siendo quien fue, ¿cómo habló Yeshua acerca de Juan el Bautista como el más grande de los profetas, el mayor de los profetas aquí en la tierra? Simplemente preparó a sus discípulos para este momento. Ni siquiera dijo, no, pues ¿por qué se van? Aquí no me abandonen. No. ¿Por qué se roban las ovejas? ¿Por qué se roban las ovejas? No hay maestros. Se acabaron. A partir de Juan el Bautista se acabaron los maestros. Uno es el maestro, por eso él lo confirma. Lo que tenemos que compartir es esta enseñanza hermosa de Juan el Bautista. Y lejos de criticarlo porque por el mensaje duro, pues no era para menos. ¿Cómo estaba Israel? Totalmente perdido, en pecado, etcétera, etcétera. Efectivamente, las palabras de Juan, muy justificadas, incluso todo el contexto de las palabras de Juan el Bautista. De hecho, tendríamos que aprender todo esto, porque es justo lo que nosotros como discípulos de Yeshua tenemos que aprender a hacer. No consideres que por el hecho que tengas un grupito de 5 o 6 gatos, ovejas, pues ya sientes que sean, pues como que vas a cerrar filas. Esto da risa, de verdad, es que es una muestra muy clara de no haber entendido el propósito del llamado de todo aquel que recibe el llamado para proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las ovejas son libres de ir dentro del redil de Yeshua de un lado a otro. Son libres de eso. Absolutamente nadie puede decirles, no vayas aquí, no escuches a aquel, no hagas esto, el otro, no te reúnas con fulanito, o sea, eso tendría ya que haber pasado a la historia en nosotros como parte de nuestra madurez espiritual, de nuestro camino en la fe que estamos aprendiendo. El testimonio de Juan el Bautista, lo que hizo y cómo lo hizo, es justo una enseñanza hermosa acerca de cualquiera que esté llamado al ministerio. Así es de que voy a leer una vez más esto porque me encanta. Dice, y al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Yeshua, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Mesías, el Mashiach. Y lo dijo a Yeshua,
Y mirándole Yeshua, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas. Kefa, que significa piedra. En arameo y en griego significa piedra. Y le trajo Yeshua, ¿qué quiere decir Pedro? Ok. Verso 43 dice: al siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y la ley, así como los profetas, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Le dijo lo mismo que dijo el Señor a los discípulos de Juan: ven y ve, acompáñame y ve. El apóstol Juan escribió acerca de la incredulidad de Natanael, cuando dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esta incredulidad de Natanael en el que el Mesías sería de Nazaret. Primera de Corintios, capítulo 1, del 27 al 29, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto fue una bofetada con guante blanco para Natanael. Después de haber dicho eso: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Verso 47: cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la analogía profética de estas palabras de Yeshua? Es cuando Jacob estaba en que soñó la escalera. Así es. En Betel. En Betel, que tuvo la visión de que ángeles subían y bajaban sobre la escalera. Así es, exactamente. Esta es la visión que tuvo Jacob. Hay un simbolismo en el hecho de que Natanael haya estado debajo de una higuera en relación a que Yeshua le haya dicho: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por una parte, es posible que Natanael haya estado orando y meditando en las escrituras debajo del follaje de una higuera verdadera, realmente fuera así. Sin embargo, se dice que la expresión debajo de la higuera es una expresión o una frase que se usaba, que usaban los líderes de Israel para referirse a la meditación, a quienes estaban meditando en la escritura, o la meditación en las escrituras, estar bajo la higuera. Cuando Yeshua le dijo a Natanael que mejores cosas vería y que de ahí en adelante vería el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre, le recordó la visión que Dios le dio a Jacob en Betel, cuando huía de su hermano Esaú. Yeshua le confirmó con esto a Natanael que Él es el mediador, la conexión entre el cielo y la tierra, el Mesías y Rey de Israel. ¿Estás de acuerdo? Esta visión, esto que le dijo el Señor a Natanael, como buen estudiante de las Escrituras, como
como persona que estaba esperando el advenimiento del reino, pues bien, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todas las cosas que Yeshua hizo aquí en la tierra tienen que ver con esta expresión, con esta expresión. ¿Sí? Bueno, pues el testimonio de Juan Bautista representa todo la gran importancia de todo el testimonio de Yeshua. A partir de aquí, nosotros vamos a ver cómo es que comienza a suscitarse los eventos de forma sobrenatural relacionados con el tema del reino que se había acercado. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Señor, bendito eres tu Padre eterno. Gracias por este estudio que hemos tenido, mi Dios. Gracias porque nos permites ver cuál es el testimonio que vio Juan el Bautista, Señor. Al Cordero de Dios, el Dios que se hizo hombre, se hizo carne y murió por nosotros. Ese sacrificio perfecto lo vio Juan, Señor, y ese fue el testimonio que él daba acerca de la luz. Porque solo de esa manera, Señor, solo de esa manera, a través de ese sacrificio, nosotros íbamos a poder vencer a las tinieblas a través de Yeshua, porque Él es la luz del mundo. Gracias, Papito, por este estudio que hemos tenido, por Juan el Bautista, Señor, porque anunciaba el arrepentimiento y ahora sus palabras retumban en nuestros oídos para que enderecemos nuestras sendas, nos arrepintamos, Señor, y vengamos delante de ti para que tú nos hagas ser hijos de Dios, hijos tuyos, Señor. Gracias, Papito amado, por todo, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.